y hoy estamos hablando del aborto, y el aborto trae consecuencias físicas y también emocionales. Estábamos hablando del espontáneo, que está relacionado cuando escuchamos el término de legrado. ¿Qué es esto? Bueno, el legrado es la forma quirúrgica de resolver ya la presencia del problema de que el aborto ya se vino, ¿verdad? Hay que decidir en qué momento es ya indicado y actuar de manera rápida y oportuna, porque de otra manera las complicaciones que pueden ser después no será muy bueno para la salud de la mujer. Entonces hay señales, sí, hay síntomas de que el producto no viene bien y puede puede venirse como un aborto. ¿Cuáles son estos síntomas? Bueno, los síntomas de que el producto no viene bien, no, más bien sería la amenaza. Primero, antes de un aborto existen fases. La primera es la amenaza de aborto, que es cuando todavía podemos hacer algo para detener, hacer estudios y tratar de resolverlo, que en las primerizas es muy común que se presente casi en el 80% de los casos, y que con buen tratamiento y detectado a tiempo podemos hacer que continúe el embarazo y se llegue a término. Luego sigue el aborto en evolución, cuando ya el cuello se abrió, ya da más molestias y donde es difícil detenerlo, pero hay casos en los que se pudiera llegar, pero es muy contado, es poca la posibilidad de llevarlo a término. Y el aborto incompleto es cuando ya se expulsó y quedan restos que ella no, ni con tratamiento conservador se logró, donde ya tenemos que irnos al legrado. Y el aborto diferido, donde no se expulsó, se muere dentro y no se manifiesta clínicamente con cólico ni dolor, simplemente que, caray, va a su control, ¿sabes qué? Ya no hay vida, dejó de crecer, no hay latido, hacemos una cuantificación de hormonas para ver que complementar y estar seguros. ¿Por qué? Porque significa que hay que sacarlo. Por eso es tan importante, ¿no? Cuando se le dice a la mujer embarazada, ve mes con mes a tu revisión médica, ultrasonido, saber que el desarrollo va bien, que no hay ningún problema. Sí, inclusive cuando hay un desarrollo anormal del huevo que se relaciona mucho con los gametos y son de las primeras 6 semanas, 7, que antes de las 7 semanas sucede, son los huevos anembriónicos, como las gallinas que hacen huevos sin pollo, por decirlo así, sin embrión, se llaman huevos güeros, ¿no? Y aquí son los anembriónicos, hay que sacarlos, y es para eso hay que hacer seguimientos semanales de cuantificación y de ultrasonido, donde si tiene cierto tamaño el saco gestacional, decir, ya si tiene 3 centímetros y no veo el embrión, que sí que está sospechándose ya el huevo que no hizo el embrión, un huevo güero. Entonces hay que hacer la cuantificación y repetirlo a la semana y decidir. Doctora, ¿quiere decir que esto, si no se hace a tiempo, puede provocar problemas en la salud o en la vida de la mujer? Sí, porque si la paciente no fue en los primeros datos de amenaza, donde se ve que sí hay embrión, que hay latido, que vale la pena detenerlo, pues va a avanzar. Porque la primera tratamiento es reposo, acostarse, incapacitarse si está trabajando. ¿Y cómo le va a avisar? Empiezan con coliquitos, y probablemente es dolor de cadera baja, no tanto el cólico. Ahí es donde empieza. No debe haber ni dolor de cadera, ni cólicos, ni desecho café o rojo fresco. No debe haber en el embarazo ningún desecho. Entonces si eso te está hablando de amenaza, y que podemos quizás inmediatamente es atenderte. ¿Sabes qué? No espérate a salir. Habla con tu jefe, traigo este problema. ¿Por qué? Porque ahí está el problema de las incapacidades, ¿verdad? Se incapacita, ¿no? Entonces es importante atenderse. Muy bien, esto es en cuanto al aborto no inducido. Ahora, no inducido. Lo que es el aborto y los abortos inducidos y clandestinos. Sí. Usted en su experiencia, ¿qué tan frecuente es esto? No, pues cada vez se está viendo más, porque en internet están sacando recetas para pastillas que son abortivas, y que nunca les van a decir exactamente las consecuencias a futuro. Y hay muchas páginas de cierto grupo de jóvenes con nombre de mujer disfrazadas que se dedican a eso. O sea, no lo quieres, mira, te voy a dar esto y tú tienes derecho. Bueno, ya es meternos con otro rollo, ¿verdad? No, pero ese otro rollo es tan importante porque nos están viendo jóvenes adolescentes que están teniendo una vida sexual activa y bueno, no tuvieron los cuidados oportunos, no se cuidaron, hubo un embarazo y se están practicando abortos. ¿Cuáles son las consecuencias que puede traer un aborto casero, digamos? Un aborto casero, el problema es que dependiendo de la edad gestacional va a ser más el riesgo de hemorragias
que como esos tipos de pastillas pueden alterar, te provocan contracciones pero tienen efectos secundarios, desde fiebre, diarrea, y lo peor caso es que te llegan a alterar los factores de coagulación. Entonces hemos venido casos en instituciones muy común que lleguen y a veces ahí está la pastilla, ¿no? Que se la ponen o se la toman, se ve cuando se la ponen vaginal, entonces eso pueden llegar con unas hemorragias terribles que a la hora de pasar al legrado, sabes que pásala rápido. Si sangró mucho va a requerir lo muy probable sangre y los riesgos de una transfusión. Claro, hay sangre cruzada, pero también puede haber reacciones alérgicas a la sangre. Y lo peor del caso es que a la hora de hacer el legrado, sangra. Hemorragias. Oxitocina, o sea, sustancias que ayudan. Sí fue y hay que clínicamente, pero si lo hizo y practicó en su casa, es por esto que hay muchas mujeres que mueren en esta práctica. Porque se desangran y porque no fueron rápido a atenderse. Si van rápido, se resuelve. Pero también a la hora del legrado existen los riesgos, dependiendo del tamaño del embarazo. Si es chico es menos riesgo, pero ya los más grandes, estoy hablando de 12 semanas o más, por eso lo de la ley en el DF que aceptan menores de 12 allá del aborto provocado. ¿Por qué? Porque está escrito y sabemos, y no lo estamos inventando, y por todos los estudios de metaanálisis que se han hecho, que después de las 12 semanas el riesgo es mayor de perforación, de infecciones, de quedar restos. Entonces todo eso implica hasta a veces perder matriz. Hay casos clínicos y médicos legales, desde que se aprobó esa famosa ley en el DF, que se quiere aprobar en todo, de todas las complicaciones que está habiendo. Hay que abrir los ojos. Aún en hospital suceden jóvenes que se mueren, que a la hora, bueno, en fin, detalles que sería muy largo decirlo, pero los tenemos casos muy delicados, ¿no? Porque es hasta, si tienes que perder matriz, te quito la matriz, ya no tienes hijos, pero se salva una vida. Pero hay problemas que también de una histerectomía, que es quitar matriz, puede irse a una sepsis. Y sepsis, estoy hablando de infección, y más cuando van a usar cosas, aparte de pastillas, que se introducen. ¿Cómo qué? ¿Qué ganchos. tipo de ganchos? Antes de que existieran estas tabletas, estaban los ganchos y todavía se ¿Como usan. el gancho de ropa? Sí, se meten ganchos. Tratar de introducir y sacar el... O sondas o cosas de esas sin ningún... ¿Desinfectar? No, pues claro, y jura lo que ella a lo mejor traía una infección vaginal que ni lo sabe. Y si es una persona que tiene muchos compañeros sexuales, no se cuidaba con preservativo, no iba a un Papá Nicolau, no sabía si tenía virus papiloma, HIV, clamidia, gonorrea, que son enfermedades de transmisión sexual que se suben y que pueden estar complicando a la matriz y que a la hora de que se haga y que favorece el riesgo de perforación a la del legrado. Doctor, he escuchado algo de que se practican menjurjes o hierbas. Ah, sí. ¿También? Sí, también, sí. Sí. Y esto con las consecuencias que usted nos está hablando. Pues que lo expulsan y que dependiendo dónde estés, bueno, esto es muy común de la mortalidad allá en lugares lejanos a clínica y clínicas que puedan resolver, porque si no tienen un anestesiólogo, un aparato y eso, pues no se va a poder hacer un legrado, por más ginecólogo que haya. No la podemos hacer, hay que trasladar y ahí muchas veces en el traslado suceden esas complicaciones de muerte. Y el problema ponle tú, se resolvió el problema de sacar los restos, quedó anémica, muy anémica y requiere transfusión, inclusive esta terapia intensiva pueden llegar a ocupar. Y el riesgo de complicaciones a futuro, cuando una persona no se le transfunde a tiempo y la anemia es tan grave, puede quedar con problemas cardíacos o con daño renal. Entonces imagínate una joven, ¿qué le espera? Llegar hasta hemodiálisis, o sea, jamás se va a poder tener un embarazo ya, o sea, si tú vas a tomar una decisión, tú tienes que informarte. Uno como especialista o como médico general tiene la obligación de decirle, porque a mí me lo piden mucho, oiga, pues no lo quiero. No, pues aquí no es legal, yo no lo puedo hacer ni lo haría, por cuestiones de conciencia, que hay un párrafo en la ley, en fin, pero que tú tienes la obligación de decirle, dónde, pero legal y seguro. Pero aún así firmas de que estás informada de que también puede haber complicaciones. Lógicamente que el clandestino va a tener más riesgos, está más asociado a riesgos de infección, de perforación, hasta de muerte, pero también los otros, o sea, no son inocuos, porque yo no sé en un momento dado, paciente que no conozco, no sé si anda anémica, seguro anda muy baja de peso, o el sobrepeso, todo eso lo va a aumentar en complicaciones. El embarazo en una persona con baja de peso o exceso de peso tiene más complicaciones. Todo lo que se va a los extremos, ¿no? Bajo de peso, exceso y luego de peso, si es provocado, súmale. Menor de edad, mayor de 40, todo esto aumenta el riesgo. No tengo una biometría para saber hasta el momento, pues si está una urgencia, pásala y mando tubos en lo que resuelvo y ver si la voy a transfundir. Qué tipo de sangre es, hay que saber, por lo ver si es RH negativo, aplicar la vacuna que se debe aplicar. Son muchos detalles por lo que uno tiene que hacer estudios, pero por eso te digo que en un medio al menos tenemos maneras más de ayudarle. Pero hay que hablar con la verdad. El problema es que las chicas
mienten. ¿Tienen miedo? Mienten porque se desbloquean y está comprobado. Llegan con 5 meses de embarazo, gemelares, y me dicen, no estoy embarazada, te estoy enseñando el bebé. No es cierto, no te lo creen, me lo han dicho. O sea, imagínate emocionalmente hasta dónde les está afectando. Están bloqueando algo evidente. Ajá. Claro que hay estudios donde te dicen que la cuestión emocional, que dicen que no los afecta el irse a provocar un aborto a un hospital, en donde está legalmente y que emocionalmente pues siguen con su vida, ¿no? Sí los hay, pero también está más del 50% que no es así. Sí. Entonces eso es importante porque no es lo mismo un legrado provocado, porque hay que dilatar, hay que meter sustancias para poder expulsar y luego limpiar, porque si hubo una dilatación de más en un segundo o tercer embarazo puede haber quedado débil, según el número dilatador que se usó, y entonces a la hora de que un segundo embarazo se lo hizo muy rápido, o pone tú que se lo haga a los 3 años, pero quedó débil, en cuanto empieza a pesar, después de las 13 semanas de embarazo, se puede venir, y sin cólicos y sin avisarte, pues simplemente porque se abrió, porque está débil, porque quedó débil por dilatación. Todo eso pueden ser las consecuencias entonces. Pues sí, se usan laminarias, se usan varias cosas antes para evitar eso, de exceso de dilatadores. Por eso es tan importante la educación sexual. Sí, esto no se puede considerar, y lo sigo diciendo, y como especialista y como mujer, no es el aborto la solución. La solución es papá y mamá. Si no hay papá o no hay mamá, no importa, asesórate. Para eso estamos también los médicos, para asesorar a los papás. Y es válido que me lleves a tu hija y vamos a enseñarte. Ahora, no se trata de la cultura del miedo, se trata de la cultura del amor. ¿Qué esperas de una relación? ¿Te amas? ¿Hay autoestima? Muchas de estas muchachitas o muchachos que embarazan a jóvenes por estudios emocionales establecidos psicológicos, psiquiátricos, están buscando tener un punto de respeto como adulto, mucho en la mujer, el tener el amor, sentir el amor que alguien me va a querer, o cuando se sienten la autoestima muy baja, o cuando no hay padres, pues, que sí trabajan mucho, pero necesito el calor. Entonces a veces se meten en relaciones hasta con personas mayores que no les van o con casados y lo que sea, que no les van a responder. Entonces, ¿qué les queda otra? O sea, ellas se les cierra el mundo. Pero por eso hay que hablar con ellas y decirles esto y el otro. Claro, la información, y para esto es este programa, precisamente para informar, es importante abordar estos temas. Gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. No, gracias. El tema es muy amplio, pero espero se haya resuelto alguna de las dudas. Sí, y falta mucho y va a quedar para en otra ocasión. Vamos a hablar también de las consecuencias emocionales y todos estos aspectos que también son importantes. Sí, así Gracias. Es. Nos acompañó el día de hoy la doctora Edna Duarte, ella es ginecóloga.